Buenos días con todos. Antes de empezar, agradecerles la oportunidad para poder comunicarme con ustedes y tocar un tema tan importante como es el tamizaje cardiológico. De hecho, esto está dirigido al grupo neonatal, que es en el cual mayor impacto vamos a encontrar. Entonces, bueno, empecemos con la exposición. Como les mencionaba, del tema del cual vamos a hablar hoy es acerca del tamizaje neonatal cardiológico. Bueno, ya me he presentado, soy la doctora Jacqueline Hernández García, cardióloga pediatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Entonces, ¿por qué debemos hacer tamizaje neonatal cardiológico? Empecemos hablando acerca de la incidencia y la prevalencia de las cardiopatías congénitas. Se ha visto que más o menos 1 de cada 33 nacidos presenta una malformación congénita y que de estas, las cardiopatías congénitas son las más frecuentes. A nivel mundial, pues se ha estimado más o menos que entre 8 a 12 por cada 1000 nacidos vivos van a tener una cardiopatía congénita. Entonces, en porcentaje decimos que es más o menos el 1% de los recién nacidos y que de este 1%, el 25% tiene una enfermedad grave, ¿no? Que si no se detecta de manera temprana, pues tiene un alto riesgo de ocasionar la muerte en los primeros días o en las primeras semanas de vida. Entonces, algo que hacemos, practicamos mucho en todos los hospitales es el alta conjunta, ¿no? Más o menos entre 24 y 48 horas, si es que el bebé tiene un aparente buen estado de salud, se da el alta conjuntamente con la madre, que es algo que, como repito, practicamos en todos los hospitales. Ahora, ¿qué sucede, no? Hemos visto que 1 de cada 3 recién nacidos con cardiopatías congénitas son dados de alta sin diagnóstico y retornan más o menos a la segunda semana de vida por un cambio fisiológico que ocurre en todos los bebés que ocasiona una descompensación en el niño, pudiendo haber sido diagnosticado esta cardiopatía antes de salir de alta y obviamente disminuyendo su gravedad, también generando un manejo oportuno en estos pacientes. Además, hemos visto la mortalidad en el Perú. Esto es, he sacado esta información de un estudio que se ha hecho aquí en Perú, en la cual se ha estimado que la mortalidad ajustada por edad es más o menos 17,6 por cada 100.000 habitantes. La mortalidad global se estima entre 3,9 por cada 100.000 habitantes, es decir, que aquí en Perú tenemos más o menos 4 veces más la mortalidad que a nivel de todo el mundo. Acá en este mapa podrán ver que tenemos algunas zonas en rojo, en la cual justamente son aquellas ciudades donde se ha visto que la mortalidad es muchísimo, muchísimo más alta, que podría ser por la lejanía, podría ser también por la falta de diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, la falta de personal capacitado o la falta incluso de cardiólogos pediatras, pues en todas las ciudades del Perú, ¿no? Ahora, para poder entender en qué consiste el tamizaje neonatal cardiológico, tenemos que recordar un poco acerca de la circulación fetal y la circulación neonatal, cómo esta varía con el momento del nacimiento. Entonces, en esta imagen que pueden ver ustedes está graficada la circulación fetal. Entonces vemos que el aporte sanguíneo pues viene a través de la placenta, a través de la arteria umbilical. Esta va a ingresar, vamos a hacer un pequeño bypass a nivel del conducto venoso, ¿no? Antes de la llegada al hígado. Luego recogemos la sangre también del hígado y a través de la cava inferior pues llega y cava superior llega al atrio derecho del feto. Este se va a comunicar con el atrio izquierdo a través de una estructura denominada foramen oval, que pues durante la etapa fetal tiene que estar permeable. Luego, ¿qué ocurre? Esto va a alimentar tanto al ventrículo izquierdo y también posteriormente se va a inyectar a través de la aorta y llegando sangre pues a todo el cuerpo del feto. ¿Qué es lo que ocurre, no?
Al momento que hay el traspaso de la sangre a través del atrio derecho hacia el ventrículo derecho y luego este se dirige hacia las pulmonares, recordemos que en la etapa fetal, pues estos vasos pulmonares se encuentran ocluidos, ¿no? Realmente el intercambio gaseoso no se realiza en el pulmón en la etapa fetal, sino en la placenta, y esto hace que las resistencias pulmonares sean muy altas. Entonces invierte, ¿no? A través de un conducto que también tenemos, que es el conducto arterioso, se va a verse invertido el traspaso de la sangre e iría desde esta pulmonar hasta la aorta y llevando pues tanto sangre desoxigenada como sangre oxigenada, ocurre toda una mezcla ahí y esto se va a transportar hacia todo el cuerpo del feto. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos estructuras? Principalmente el conducto arterioso y el foramen oval van a jugar un rol sumamente importante en el momento de que el bebé nace y ya pasamos a una circulación neonatal, ¿no? Entonces tenemos que recordar que durante la etapa fetal, pues la circulación o la oxigenación va a ser, el intercambio gaseoso va a ser dado a nivel de la placenta, no a nivel de los pulmones como ocurre en la circulación neonatal. Luego vamos a encontrar que el niño va a atravesar un periodo de adaptación neonatal que más o menos equivale a 24 horas, entre 24 y 48 horas, en la cual es un periodo de adaptación inicial y luego vamos a ir viendo un descenso progresivo de esa resistencia vascular pulmonar que les menciono, que es porque durante la etapa fetal estas arterias, ¿no? Estos pequeños vasos estaban ocluidos. Entonces, este descenso de la resistencia vascular pulmonar va a ir ocurriendo con el paso de los días. Efectivamente, lo vamos a evidenciar a partir de la segunda semana de vida. Y es por eso que es muy frecuente que aquellos niños que nacen con una cardiopatía de hiperflujo pulmonar pueden verse totalmente asintomáticos al momento del nacimiento porque estas resistencias pulmonares son altas y eso restringe el flujo pulmonar. Y al momento de que estas resistencias comienzan a descender, que esto ya ocurre después del alta, cuando el bebé está en casa, ahí podemos evidenciar justamente que empiezan a presentar síntomas porque empieza el hiperflujo pulmonar y pues estos bebés retornan, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta ya en la circulación neonatal que existe una saturación diferencial, tanto preductal como postductal. Llamémosla preductal, pues en el brazo derecho, que es el que vamos a encontrar antes del intercambio a través del conducto arterioso, y luego postductal conocemos principalmente a nivel de miembros inferiores. También se puede considerar el miembro superior izquierdo, pero tengamos en cuenta que pueden haber algún tipo em, de aberrancia o de diferencia en la disposición de los vasos supraórticos, en la cual, o algunas cardiopatías que podrían pasarse desapercibidos si solamente se utiliza brazo derecho y brazo izquierdo. Por eso es que se considera preductal brazo derecho y postductal en cualquiera de los miembros inferiores. Hay una diferencia en esta, se dice que la diferencia debería ser alrededor del 1%, pero está aceptado hasta un 3% de diferencial. Entonces, qué es el concepto de cianosis, ¿no? Eso es súper importante entenderlo, por qué el niño se torna de esta coloración. Podemos encontrar tanto la cianosis central, como vemos acá en la imagen, ¿no? O la cianosis periférica a nivel de los tanto miembros superiores, miembros inferiores, pero en la porción distal, ¿no? Entonces, la cianosis no es nada más que una coloración azul oscura o púrpura, tanto de piel como de mucosas. ¿En qué momento podemos ver cianosis? Se dice que cuando la hemoglobina reducida, es decir, la no saturada, supera los 5 gramos por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, efectivamente, nosotros lo podemos evidenciar cuando la saturación es por debajo de 85%. Entonces, si un bebé tiene una cardiopatía cianótica, pero su saturación es en 89, 90, eso no lo vamos a evidenciar con la coloración. También podemos encontrar otras situaciones, como por ejemplo alguna presencia de algún pigmento anormal que podría también tornar esta coloración azul oscura o púrpura, como por ejemplo la metahemoglobinemia, ¿no? Otra cosa que es importante tener en cuenta es que la evidencia de la saturación de la cianosis va a variar según el rango de la hemoglobina. Obviamente, un paciente
que tiene una hemoglobina más alta, pues se va a ver diferente que uno que tenga una hemoglobina mucho más baja o que esté efectivamente en anemia. Entonces hay que tener en cuenta también eso, que la hemoglobina podría alterar un poco la percepción de la cianosis. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nos valemos solamente del examen físico para poder hacer, entre comillas, un screening de estos pacientes, pero ya iremos viendo que, pues, así como vemos acá la saturación de oxígeno, tenemos algunas herramientas que nos van a permitir hacer un screening cardiológico más acertado. Ahora, con respecto a lo que les mencionaba, ¿no? La exploración en el caso de los pacientes con cardiopatías. Una de las cosas que se está haciendo cada vez, se está realizando cada vez más, incluso acá en el Perú, es justamente la exploración de anomalías prenatales, ¿no? Entre la semana 18 y 20 se hace casi de rutina, digamos, no en todos los pacientes, casi de rutina, el ecocardio fetal, y lo que se ha visto es que este pues es capaz de detectar solo alrededor del 50% de cardiopatías congénitas. Cuando el bebé ya nace, en el examen físico, algo que también ya se ha evidenciado es que em, se pueden pasar por alto solo con el examen físico muchas de las cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas que consideramos complejas, ¿no? Y bueno, gracias a que ya hace varios años atrás tenemos esta nueva herramienta, ¿no? Que es el tamizaje neonatal cardíaco, pues podemos empezar a implementarlo. De hecho, ya existen algunos hospitales acá en el Perú que lo tienen bien establecido, lo tienen bien implementado. Ya vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. ¿Cuál es el objetivo del tamizaje neonatal cardíaco? Es la detección de una cardiopatía grave antes del egreso hospitalario. A esto está dirigido. ¿No? Es un método no invasivo, está basado en la oximetría de pulso, es efectivo para el diagnóstico temprano de las cardiopatías congénitas críticas o graves que pueden requerir una cirugía o un cateterismo de manera inmediata o algún tipo de intervención de manera inmediata. Ahora, ¿a qué nos referimos con cardiopatía congénita grave o crítica? Bueno, principalmente está definido como una cardiopatía congénita ductus dependiente, ya sea de flujo pulmonar dependiente del ductus o de flujo sistémico dependiendo del ductus. Y esta cardiopatía pone en peligro la vida si es que no se trata en el periodo neonatal o en la infancia temprana. Aquí podemos ver que, bueno, tiene el screening con oximetría de pulso, tiene, sobre todo en el caso de algunas cardiopatías congénitas, pues una sensibilidad bastante alta. Vamos a ver que es más alta, más del 80% en cardiopatías como, por ejemplo, la estenosis pulmonar crítica, la de transposición de grandes vasos, el síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, la atresia pulmonar, los ventrículos únicos, un drenaje venoso anómalo pulmonar total y un truncus arterioso. Una sensibilidad intermedia entre 60 y 80% en la estenosis aórtica crítica, en la doble salida de ventrículo derecho, la atresia tricuspidia, y un poco más baja, menos del 60% en cardiopatías como por ejemplo la coartación de aorta, la anomalía de Epstein, sobre todo la anomalía de Epstein, eh, digamos que no esté asociada a alguna otra alteración cardiológica, el arco aórtico interrumpido, la tetralogía de Fallot, ¿no? Que estas son digamos que el grupo de cardiopatías congénitas a los cuales va dirigido este tamizaje. Algo que es importante entender es que según el tipo de cardiopatía congénita ya se ha visto que existe un tiempo, un momento en el cual estos pacientes se van a descompensar. Y esto se ha dividido pues en tres grupos importantes. Aquellos que se descompensan en las primeras horas de vida, las primeras 1 o 2 horas de vida, por ejemplo, ¿no? Que cursan con una cianosis severa, ¿no? Que tienen una mezcla inadecuada. Y acá encontramos pues la transposición de grandes vasos, encontramos el drenaje venoso anómalo pulmonar total obstruido, encontramos el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Luego tenemos el grupo 2 en la cual la descompensación es también temprana, pero no tan rápida como en el grupo 1. Aquí más o menos se encuentran entre las 6 a 12 horas de vida o algunas veces algunos pocos días, ¿no? Y estos pues encontramos aquellos que son ductus dependiente, por ejemplo, ductus, el flujo, circulación pulmonar dependiente de ductus o circulación sistémica dependiente de ductus, ¿no?
En el caso de la circulación pulmonar dependiente de ductus, pues vamos a encontrar aquellas patologías en las cuales hay una obstrucción en el tracto salida del ventrículo derecho, y en el caso del flujo sistémico o circulación sistémica dependiente de ductus, principalmente aquellas cardiopatías que van a generar una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y luego el grupo 3, que son aquellos pacientes que se descompensan con los días o incluso con los meses, ¿no? Que pueden cursar también con, con signos de falla cardíaca, que pueden cursar con una cianosis leve. ¿No? Acá encontramos, por ejemplo, la tetralgia de Fallot, el truncus arterioso, también el drenaje venoso anómalo, pero aquel que no es obstructivo, y la atresia tricuspidia. Entonces, como podemos ver, pues se pueden comportar de muchas formas las cardiopatías congénitas. Entonces, nuestro tamizaje realmente está más dirigido a la detección de estos dos primeros grupos, ¿no? Principalmente el grupo 1, quizás es aquel que apenas nace lo vamos a encontrar muy descompensado. Realmente no va a ser necesario hacer un tamizaje neonatal cardiológico. Es muy probable que este paciente vaya directamente a la UCI. Pero en cambio en el grupo 2, aquel que tiene una descompensación discretamente más tardía, algunas horas más, a este grupo de pacientes es el que quizás va a ir más dirigido a nuestro tamizaje neonatal. Entonces, ¿desde cuándo viene el tamizaje neonatal? Acá, bueno, estas dos siguientes diapositivas van a ser un poco cargadas de información, pero es información que yo considero muy importante. Nos habla un poco acerca de los antecedentes del tamizaje neonatal. Veamos acá que desde el 2007 ya se determinó de que el tamizaje neonatal cardiológico tenía una sensibilidad de 63%, especificidad 99,8%. También se encontraron que habían algunos falsos positivos de un 0,2%. En el 2009 vimos, pues, en Dinamarca se identificó que había una alta contribución de la oximetría de pulso, ya que ellos lograron evidenciar que con la oximetría de pulso, pues había una reducción de los pacientes fallecidos por cardiopatías congénitas, porque se había hecho una detección más temprana. En el 2011, la Agencia Instituto Nacional en Estados Unidos, pues avalada, claro, por la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Lograron la legislación para la realización del tamizaje neonatal cardiológico con campañas de adiestramiento al personal. Esto en el 2011, miren que estamos acá, 2023. En el 2012, en una revisión sistemática, ¿no? que se realizó, pues se corroboró que el tamizaje neonatal tenía una alta especificidad, alcanzaba hasta el 99%, una tasa baja de resultados falsos positivos que alcanzó hasta el 0,14%, y bueno, en estos estudios no se, lo que sí también se centró mucho es que no se recomendaba que este tamizaje se realizara antes de las 24 horas de vida. Eh, es por eso que, bueno, y luego vamos a ir viendo cuáles son las características importantes para que realmente se cumpla o hagamos una detección muy efectiva de estos pacientes, ¿no? En el 2014, la Organización Panamericana de la Salud, pues ha empezado a trabajar tanto en el manejo de efectos congénitos, entre ellos las cardiopatías congénitas, empiezan a darle un poquito más de importancia a las cardiopatías congénitas. Vamos a ver que en Europa y en países también de Asia, ya ellos utilizan el tamizaje neonatal cardiológico y además han encontrado que tiene un beneficio adicional porque no solamente sirve para detectar cardiopatías congénitas críticas, sino también para detectar otras patologías como por ejemplo sepsis, infecciones respiratorias o afecciones pulmonares que de repente pues tienen una clínica muy... em, no muy expresiva y pueden pasar desapercibidos, ¿no? ¿Qué otros antecedentes encontramos? Pues también en ese mismo año, en el 2014, en la revista Pediatrics, que es de la Academia Americana de Pediatría, se menciona que como cambios normales, eh, a nivel del mar está aprobada una saturación de 96% a más, y a nivel de 1500 metros entre 92 y 93%, y por encima de los 3000 metros es aceptado hasta 88%. Estoy hablando de pacientes neonatos, ¿no? También se indicó pues que la menor saturación generaba
también una sensibilidad en la mayor altitud. En el 2017, además, se vio que en la revista JAMA, pues se encuentra que las muertes tempranas por cardiopatías congénitas críticas disminuyeron de 33%, no, disminuyeron, perdón, a un 33%, y que la muerte neonatal por otras causas también disminuyó a un 21% con la utilización del tamizaje neonatal cardiológico. En el 2018, pues en una revisión sistemática que se hizo en el Cochrane, se encontró que el 0,14% de los resultados falsos positivos es lo que se alcanza con tamizaje neonatal cardiológico, es decir, una tasa baja de falsos positivos, ¿no? Y que el porcentaje pues mejoró también con un segundo muestreo, que ya vamos a ir viendo incluso cómo esto ha ido mejorando, ¿no? Y bueno, ya hasta el 2021 ya se ha mencionado pues la utilización del tamizaje neonatal cardiológico tanto en Europa como en Asia con bueno, lo que les mencioné, ¿no? Con un beneficio adicional. Entonces, ¿en qué está basada el tamizaje neonatal cardiológico? Principalmente en dos mediciones. Una de ellas es la saturación de oxígeno y la otra es el índice de perfusión. En la saturación de oxígeno, bueno, esto es la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. Y muestra la cantidad de oxígeno que va a pasar desde los alvéolos a la sangre y esta se va a empezar a disolver en los tejidos, ¿no? Y el índice de perfusión es nada más que la relación de fuerza pulsátil con la no pulsátil. Este índice nos sugiere que cuando es muy bajo, hay una vasoconstricción periférica o un cierto grado de hipovolemia grave, ¿no? Y cuando el índice es alto, pues nos encontramos con una vasodilatación. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta antes del tamizaje neonatal, ¿no? Uno, se menciona que se debe realizar en todos los recién nacidos sanos. Este tamizaje no está destinado a aquellos pacientes que se encuentran en una unidad crítica. Son justamente para aquellos pacientes que están en alojamiento conjunto, que se ven sanos. Incluso se menciona que debe ser aquellos que son a término, es decir, más de 36 semanas. Hay algunos centros que lo aplican a partir de las 34 semanas, que podría ser válido también, ¿no? Pero principalmente pacientes que estén estables. Se debe realizar mediante la oximetría diferencial, tanto en miembro superior derecho, es decir, preductal, y miembros inferiores, que consideraríamos el postductal. Idealmente, como les menciono, después de las 24 horas de vida. Ya hemos visto que el neonato atraviesa un periodo de adaptación, que más o menos son estas 24 horas de vida. Por eso es que es mejor hacer el tamizaje a partir de ese momento, ¿no? Eh, También, y obviamente antes de que el niño salga, ¿no? Salga de alta. Lo ideal, digamos que es lo que se aplica ya en otras partes y que a lo que deberíamos apuntar aquí en el Perú, es que todo paciente antes del egreso hospitalario debería tener un tamizaje neonatal cardiológico. Como complemento del tamizaje, se propone también lo que les había mencionado antes, la medición del índice de perfusión, y esto se ha visto ya que incrementa la sensibilidad de este tamizaje, sobre todo para aquellas cardiopatías que sean de obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo. Se deberá realizar también el tamizaje neonatal un día antes del egreso de aquellos pacientes que por alguna razón, hayan tenido que permanecer en cuidados intensivos o de repente en cuidados intermedios, independientemente de la edad, ¿no? Eso es las recomendaciones que nos dan. Claro, si es que no se hizo una evaluación cardiológica antes, porque muchos pacientes sí se les realiza de repente de rutina alguna evaluación cardiológica, entonces en ese caso ya no sería necesario. Pero si se quedó de repente en algún centro materno infantil hospitalizado por ictericia o por deshidratación, de repente no lactaba bien, la mamá no produce buena cantidad de leche, antes de salir de alta, así se haya quedado 3 o 4 días, debería tener un tamizaje neonatal cardiológico. Y una vez que se ha realizado el tamizaje, si es que este resultase positivo, se recomienda un ecocardiograma para hacer el diagnóstico de la cardiopatía congénita.
Ahora, ¿cuál es la técnica de toma de muestra? Para empezar, tenemos que tener en cuenta los materiales, ¿no?, que vamos a tener. Debemos utilizar oxímetros de pulso que tengan sensores neonatales y sobre todo que tengan tecnología de extracción de señal, que esto ya se viene utilizando desde hace varios años atrás. ¿En qué consiste esta tecnología? Básicamente en eliminar el artefacto o el ruido. ¿En qué consiste eso, no? Porque lo que básicamente vamos a medir es el pulso que es dado por un flujo arterial, y esto podría generarse algún ruido por el pasaje de la sangre venosa también. Entonces, esta nueva tecnología evita justamente este ruido adicional, o también aquel que pueda ser ocasionado por el ruido externo, ¿no? Este, y de esta forma, pues, ser un poco más sensible durante la medición. El pulsioxímetro tiene que estar calibrado, ¿no? Incluso para aquellas condiciones de baja perfusión o también de mucho movimiento. Y bueno, la calibración se hace de acuerdo a la ficha del fabricante. ¿En dónde es que debemos hacer la toma de muestra? Se debe medir, como ya hemos mencionado, saturación tanto preductal como postductal. Este procedimiento debe durar por lo menos 1 minuto, o sea, de mantenerlo ahí. Se debe repetir hasta en 3 oportunidades, que ya vamos a ir viendo cómo hacer la secuencia de la medición. Y bueno, tener en cuenta al momento de colocar estos sensores que el emisor de luz tiene que estar en la región superior, y el fotodetector de luz, pues, bueno, el fotodetector tiene que estar en el lado opuesto del emisor para poder obtener una mejor señal. Ahora, ¿qué cosa debemos evitar durante la toma de la medición, no? Pues no debemos colocar el manguito de presión automático en la misma extremidad, porque esto va a bloquear un momento el flujo sanguíneo y pues no se va a lograr una adecuada medición de la saturación. El bebé no debe estar expuesto a una luz brillante. Recordamos que el sistema de medición es a través de una luz roja o infrarroja, entonces el bebé no debe de estar expuesto a algún tipo de luz brillante o infrarroja durante la medición, porque esto genera pues que haya una luz extraña que puede afectar la precisión de la lectura. Se debe de evitar la cinta adhesiva que vaya directamente sobre la piel del bebé. Esto básicamente para evitar las lesiones en la piel del bebé. Muchas veces podemos hacer eso para fijar mejor el lector, pero de repente la recomendación es colocar o una gasa o algo que evite que provoquemos alguna lesión directa sobre la piel. Y otra cosa importante es que el bebé tiene que estar en un ambiente que sea tranquilo. El bebé tiene que estar lo más tranquilo posible, entonces no es necesario alejar al familiar que lo acompaña, en este caso la madre. No es necesario alejarla durante el tamizaje, ¿no? Es mejor que esté en brazos incluso de ella, para que esté pues eh, confortable, el bebé no esté llorando y se pueda hacer una mejor medición. Ahora, mm, disculpen un momento, ya, ahora sí. Entonces aquí les traigo el algoritmo, que de hecho este es un algoritmo que lo aplican en México, ¿no? Pero está basado en es el que se recomienda de la Academia Americana de Pediatría. Ahora van a ver ellos, bueno, plantean que es exactamente lo mismo, ¿no? Se plantea para pacientes que estén a una altura de menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que vemos es, primero se debe de realizar una determinación de la saturación de oxígeno y el índice de perfusión. Antes de eso, discúlpenme que retrocedo un momento. Con respecto al índice de perfusión, realmente es un valor, ya me imagino que una de las preguntas podría ser, ¿cómo mido el índice de perfusión? En los pulsioxímetros, vamos a ver, siempre en alguna parte de la pantalla hay un número pequeñito que está precedido por un IP o PI, y sale ahí un valor. Ese es el índice de perfusión. Entonces, no es algo que ustedes tengan que calcular nuevamente, es algo que el mismo pulsioxímetro se los ofrece, solo que muchas veces, como viene en chiquito, pues no le hacemos mucho caso, ¿no? Pero ahora vamos a ver su importancia.
Entonces, se debe hacer la determinación de la saturación de oxígeno y del índice de perfusión, tanto en la mano derecha como en cualquiera de los miembros inferiores. Entonces, como ya habíamos dicho, idealmente después de las 24 horas de vida, pero siempre antes de que el niño salga de alta. ¿Con qué situaciones nos podemos encontrar? Una primera situación, que la saturación sea menor de 90 en al menos una de las extremidades. La segunda situación es que la saturación esté entre 90 y 95 en ambas extremidades o que haya una diferencial mayor al 3% entre la mano derecha y alguno de los miembros inferiores, ¿no? Y a esto, si le adicionamos un índice de perfusión menor de 0,7%, entonces ahí nos encontramos en el segundo escenario. Y luego tenemos un tercer escenario en el cual la saturación es mayor de 95, mayor o igual a 95 en alguna de las extremidades, si la diferencia es menor del 3% o si el índice de perfusión es mayor o igual al 0,7 en ambas extremidades. En estas tres situaciones tenemos que hacer una tercera toma. Una segunda toma. Esperamos 15 minutos y repetimos la medición. Y nuevamente nos vamos a encontrar frente a tres escenarios. Uno de ellos sería que nuevamente la saturación sea menor de 90%, que la saturación esté entre 90 y 95% en ambas extremidades, que hay una diferencial mayor de 3 o que el índice de perfusión sea 0,7. Y el tercer escenario, que la saturación sea más de 95 en al menos una extremidad, que la diferencial sea menor de 3 o que el índice de perfusión sea mayor de 0,7. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hacer una tercera toma, esperamos 15 minutos más y repetimos la medición. Y nuevamente nos vamos a encontrar frente a ya tres escenarios, pero más concluyentes. Vemos, si la saturación persiste menor de 90%, esa es una prueba positiva. Entonces, hay que descartar una posible cardiopatía congénita crítica. Es obligatorio realizar una exploración física minuciosa, buscar un soplo cardíaco de repente, tratar de verificar si tiene una cianosis, auscultación pulmonar, palpar bien los pulsos, ¿no? Y claro, idealmente tomar un ecocardiograma transtorácico lo más rápido posible. ¿Qué ocurre si es que encontramos en el segundo escenario nuevamente lo similar, ¿no? Una saturación entre 90 y 95 con una diferencial mayor de 3, con un índice de perfusión menor de 0,7, pues ya si esto se ha repetido en 3 oportunidades, también tenemos que considerarlo una prueba positiva y nos vamos a hacer el mismo manejo. Si es que en caso la saturación sigue siendo mayor de 95, la diferencial es menor de 3 y el índice de perfusión es mayor de 0,7, esa es una prueba negativa. ¿Qué me dice esto? Que tiene una baja probabilidad de cardiopatía congénita crítica. El paciente no requeriría algún estudio adicional y podría ser dado de alta. O sea, por lo menos dado de alta sin la evaluación de un cardiólogo pediatra y sin realizar un ecocardiograma transtorácico. Entonces, como habíamos visto ya en los antecedentes, en el Cochrane se había mostrado pues que este tamizaje tiene una sensibilidad moderada, 76%, pero tiene una alta especificidad, alcanza hasta el 99,9%, con una baja tasa de falsos positivos que llega a ser 0,14. Es decir, es una prueba pues que podríamos utilizarla. Como pueden ver, es bastante sencilla de realizar, incluso es menos invasiva que muchas de las pruebas que realizamos en los neonatos como parte del tamizaje neonatal, ¿no? No requiere de hacer algún procedimiento invasivo, no se tiene que tomar una muestra, ¿no? Solamente lo que hacemos es una medición superficial que creo que se puede replicar en todos los centros. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué ocurre si es que tenemos un tamizaje positivo? ¿Qué debemos hacer? Pues la recomendación es sencilla como esto. Si tenemos un tamizaje positivo y no tenemos la posibilidad de una evaluación inmediata por un cardiopediatra, lo que se recomienda es iniciar prostaglandina. Sabemos que estamos frente a una alta posibilidad de una cardiopatía ductus dependiente. Por ende, tenemos que garantizar la permanencia, la permeabilidad de este conducto arterioso, ¿no? Entonces, iniciamos prostaglandinas, se puede iniciar por infusión periférica, idealmente realizar un ecocardiograma y pues referir al paciente a un centro de referencia cardiovascular. Aquí podemos ver
que hay. Esto es solamente una muestra porque existen muchos estudios al respecto, realmente muchos estudios al respecto. Hay muchos centros que utilizan este tipo de tamizaje. Este es un estudio que se realizó en la India, en la cual ellos cogieron a todos sus neonatos, ¿no? Y realizaron tamizaje neonatal. Importante o a destacar de este estudio, pues que se lograron detectar 3 cardiopatías congénitas críticas, ¿no? Encontraron 2 neonatos con transposición de grandes vasos. Se encontró un neonato con atresia pulmonar. ¿Por qué digo importante de este estudio esto? Porque al hacer la detección temprana, se puede hacer tratamiento temprano. Y estas son patologías que si se realiza una intervención de forma temprana, eh, su periodo de vida posterior es realmente bastante bueno. Realmente cambiaríamos, salvaríamos una vida y no sería una vida con muchas dificultades. Realmente em, tienen una sobrevida bastante buena. ¿Qué más se encontró? Bueno, encontraron además 13 neonatos que no tenían cardiopatías congénitas críticas, pero se lograron determinar algunas otras patologías. Por ejemplo, sepsis neonatal, neumonía connatal. Se encontró también pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con circulación transicional, ¿no? Entonces, y luego también, bueno, los resultados, dentro de todos los resultados negativos que se obtuvieron, sí se encontró que uno de esos pacientes pues tenía una coartación de aorta, ¿no? Pero recordemos que este tamizaje neonatal no tiene una sensibilidad tan alta en los pacientes de coartación, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con nuestra realidad? Porque, ojo, no todos estamos aquí en Lima, ni mucho menos en la costa. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos pacientes de altura? Pues ya habíamos visto que más o menos se han estimado algunos valores, ¿no? Sin embargo, realmente valores normales todavía en neonatos no están adecuadamente establecidos, no se han hecho estudios suficientes como para determinarlo. La Academia Americana de Pediatría mencionó que es aceptable en pacientes que viven más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar, una saturación entre 90 y 93, y para aquellos de más de 3000, alrededor de 88. Este gráfico que les muestro acá es uno que es obtenido de aquí en Perú, pero ojo, no son pacientes neonatos, son la población en general, ¿no? Que son más o menos los rangos de saturación que se pueden manejar. Em, en el algoritmo de tamizaje neonatal que se realiza, que ellos ya lo tienen bien estipulado en México, ellos te dan una propuesta, pero para aquellos pacientes que viven a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, que es también la propuesta que encontramos de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? En la cual el tamizaje se hace exactamente igual, lo único que tenemos es una diferencia en los rangos de saturación para el resultado positivo, siempre con una saturación menor de 90, es un poco más permisivo en el intermedio y en el resultado negativo, porque vemos que el rango pues varía, ya ahora es entre 90 y 93%, sigue siendo la diferencial la misma, que sea una diferencial mayor de 3 y el índice de perfusión también menor de 0,7, y en el caso de un resultado negativo, pues vemos que la saturación se considera mayor o igual a 93, ¿no? Eso es, digamos que se da un poquito, se es un poquito más permisivo en estos pacientes. Igual, el algoritmo continúa igual, solamente tenemos en cuenta estos rangos. Porque solo a 1500 metros, más de 1500 metros sobre el nivel del mar, bueno, esos son los estudios que se han realizado hasta ahora. A mayor altitud realmente no contamos. Aquí en Perú sé que se está realizando un estudio, me parece que es Andes, cardiopatías congénitas, pero todavía no tenemos todos los resultados, pero seguramente próximamente ya lo vamos a ir viendo. Una cosa adicional, aquí en el Perú, como ya sabemos, desde el 2019, bueno, desde antes, pero en el 2019 se estableció ya una resolución ministerial en la cual eh, se está aprobado el tamizaje neonatal, pero
acá les traigo, en el tamizaje neonatal, bueno, disculpen, la imagen no se ve muy bien, pero en el tamizaje neonatal no están incluidas las cardiopatías congénitas. Y como podemos ver, realmente se puede con este tamizaje pues detectar aquellas cardiopatías congénitas críticas, podríamos darle un manejo oportuno y podríamos realmente salvar vidas de estos pacientes, ¿no? Entonces, para finalizar, las conclusiones de esta presentación es, bueno, el tamizaje neonatal cardiológico contribuye al diagnóstico y al tratamiento temprano de las cardiopatías congénitas críticas. Un diagnóstico temprano va a generar una disminución importante de la morbilidad y de la mortalidad de estos pacientes. Y bueno, deberíamos de considerar la saturación de oxígeno por lo menos como una quinta función vital, es decir, a todos los pacientes deberíamos de realizarlo. Y otra cosa súper importante es que se debería de incluir el tamizaje neonatal en las políticas de Estado conjuntamente con el resto de actividades que se realizan como parte del tamizaje neonatal integral. Bueno, eso es lo que les he traído para el día de hoy y gracias por su atención. Ya, a ver, bueno, por acá tenemos una pregunta. Mencionan, ¿cuáles son los signos clínicos más resaltantes para sospechar una cardiopatía? A ver, muy buena pregunta realmente. Esto creo que lo tendríamos que diferenciar entre dos grupos de pacientes diferentes, ¿no? Las cardiopatías congénitas, de manera muy general, podríamos diferenciarlas en aquellas que son em, cianóticas, las no cianóticas. De las cianóticas tenemos con hiperflujo pulmonar o con flujo pulmonar conservado, y de las acianóticas del mismo modo, con hiperflujo pulmonar o con hipoflujo pulmonar. Recordemos que aquellas que van a ir con hiperflujo pulmonar, es decir, que va a llegar de manera em, mucho flujo pulmonar hacia los pulmones, mucha sangre que va hacia los pulmones, va a generar una clínica de dificultad respiratoria. El niño va a estar agitado, va a estar taquipnéico, va a tener dificultad durante la lactancia. Cuando lacte, va a ser como si el niño corriese una maratón. Va a ser un súper ejercicio para él. ¿Qué cosas van a evidenciar? Sudoración mientras está lactando o incluso en momento de reposo va a haber sudoración. Y pues la ganancia de peso no va a ser óptima. Esa es una de las cosas que vamos a encontrar. Esto aplica para aquellas cardiopatías tipo, por ejemplo, la CIA, la CIB, el ductus arterioso, un canal auriculoventricular, en la cual no cursan con cianosis, pero sí cursan con clínica de falla cardíaca. Luego tenemos aquellas cardiopatías en las cuales el flujo pulmonar está comprometido, está reducido. Puede ser una atresia pulmonar, puede ser una estenosis pulmonar crítica. Estos pacientes, a diferencia del anterior, no cursan tanto con clínica de falla cardíaca, sino cursan con cianosis. Son pacientes que los vamos a ver cianóticos, pero estables, ¿no? ¿Estables en qué sentido? En el que no van a estar agitados, no van a estar taquipnéicos, no van a tener esa sudoración y probablemente el peso sea normal o con una ganancia acorde para la edad. Esa es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar. Entonces, digamos que las cosas que deberíamos de hacernos sospechar que hay una cardiopatía congénita, obviamente, si lo vemos cianótico, hay que sospechar una cardiopatía, y si no fuese cianótico, pero es taquipnéico y no estoy sospechando en alguna patología pulmonar porque no cumple criterios, y además le escucho un soplo, pues también es un paciente, es muy probable que sea un paciente cardiópata. Aquí tenemos otra pregunta, mencionan, ¿existe otro modo de diagnosticar aparte del ecocardiograma? Realmente el ecocardiograma es uno de los estudios de primera línea para el cardiólogo pediatra, ¿no? Es nuestra herramienta de base. Ahora, tenemos otras herramientas también como una radiografía de tórax, tenemos el electrocardiograma, que también podríamos tenerlo a la mano antes de hacer un ecocardiograma. Con respecto a la radiografía de tórax, bueno, tenemos una serie de signos que podemos evidenciar en una placa de tórax, no solamente la cardiomegalia, ¿no? Una serie de signos que nos permitirían intuir también alguna cardiopatía. Esto, claro, sumado a la clínica del paciente. Y en el electrocardiograma, pues también, ¿no? Podemos evidenciar alteraciones, o sea, no solamente en búsqueda de arritmias, sino crecimientos, ya sea crecimientos ventriculares, crecimientos atriales, el cambio del eje
cardíaco, podemos evidenciar, incluso, por ejemplo, hay algunas patrones electrocardiográficos que son característicos de ciertas cardiopatías congénitas. Entonces, sí es cierto que tenemos algunos otros métodos para hacer diagnóstico antes del ecocardiograma, pero finalmente el estudio que se tiene que realizar es el ecocardiograma para poder saber adecuadamente cuál es la anatomía cardíaca realmente.